Hola, buenas noches. Mi nombre es Leslie Nayeli Yáñez Enríquez, del grupo 604. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En este video correspondiente a la UCA, Derechos Humanos y Personas en Situación de Vulnerabilidad, módulo 2, Grupos y Personas en Situación de Vulnerabilidad, con el docente Alan García Huitrón, abordaré el caso de Bárbara Italia Méndez Moreno, desde la perspectiva de la criminología de derechos humanos y derecho penal humano, la vulnerabilidad y la discriminación. El objetivo de este video es analizar cómo las violencias estructurales de género e institucionales afectan de manera desproporcionada a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente a las mujeres indígenas y en condiciones de pobreza. Asimismo, explicaré los elementos analíticos de la criminología y del derecho con enfoque de derechos humanos presentes en el caso de Bárbara, los tipos y niveles de vulnerabilidad que experimentó, así como los motivos y tipos de discriminación identificados en el incidente crítico del caso Atenco. Elementos analíticos de la criminología y del derecho con enfoque de derechos humanos. El caso de Bárbara refleja claramente distintas formas de violencia estructural, cultural y penal. Primero, la violencia estructural puede observarse en las condiciones de pobreza, marginación y exclusión social en las que creció. Bárbara provenía de una familia indígena con escasos recursos económicos, vivían en hacinamiento y enfrentaban múltiples carencias sociales. Estas condiciones limitaron su acceso efectivo a derechos fundamentales como seguridad, educación y justicia. El propio módulo menciona que la desigualdad y exclusión generan contextos de victimización para ciertos grupos sociales. También existió violencia cultural porque tanto Bárbara como otras mujeres víctimas fueron tratadas desde estereotipos sexistas y discriminatorios. Durante la detención sufrió insultos sexualizados, agresiones físicas, violencia sexual por parte de agentes del Estado, lo cual evidencia una normalización de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, observamos violencia penal e institucional cuando las autoridades utilizaron el aparato de seguridad pública de manera excesiva y violatoria desde derechos humanos. La criminología de derechos humanos critica precisamente este tipo de políticas de seguridad selectiva que criminalizan a grupos vulnerables y permiten abusos de poder. Además, el daño social no solo afectó a Bárbara individualmente, sino también a su familia y comunidad, debido a las consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas derivadas de la tortura sexual y la impunidad. El contexto de desigualdad, exclusión y marginalidad influyó directamente en que Bárbara no pudiera acceder oportunamente a la justicia, tanto cuanto sufrió abuso sexual en su adolescencia como posteriormente en el caso Atenco. Finalmente, el caso demuestra cómo las políticas de seguridad y justicia pueden actuar de forma selectiva y discriminatoria contra las personas indígenas y sectores empobrecidos. Tipos y niveles de vulnerabilidad presentes en el caso. En el caso de Bárbara se identifican diversos tipos y niveles de vulnerabilidad. Primero, existe una vulnerabilidad material, debido a las condiciones económicas precarias en las que vivía su familia,
así como la falta de acceso efectivo a servicios y protección institucional. También se presenta una vulnerabilidad simbólica porque fue víctima de discriminación y violencia basada en estereotipos de género y condiciones sociales. La violencia sexual ejercida por agentes del Estado buscó humillarla y degradarla como mujer. Igualmente, observamos vulnerabilidad estructural derivada de las propias condiciones sociales e institucionales que históricamente colocan a las mujeres indígenas y pobres en situaciones de mayor riesgo y desprotección jurídica. Respecto a los niveles de vulnerabilidad, identificamos la vulnerabilidad económica por las carencias y pobreza familiar, la vulnerabilidad social por la exclusión y falta de acceso real a la justicia, la vulnerabilidad cultural debido a los prejuicios de género y origen indígena, la vulnerabilidad institucional por la actuación violatoria de los derechos humanos de las autoridades. Además, el caso refleja una condición de interseccionalidad, ya que Bárbara enfrentó múltiples factores de vulnerabilidad simultáneamente: ser mujer, ser joven, indígena y vivir en pobreza. Motivos y tipos de discriminación presentes en el caso. En el caso de Bárbara, se identifican varios motivos de discriminación reconocidos por la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Principalmente encontramos discriminación por género, condición social y origen étnico. La discriminación por género se manifestó mediante la violencia sexual, humillaciones y estereotipos sexistas utilizados por las autoridades. También existió discriminación estructural, ya que las instituciones reprodujeron prácticas sistemáticas de violencia e impunidad contra las mujeres manifestantes. El módulo explica que este tipo de discriminación se produce cuando normas, prácticas y patrones sociales afectan de forma generalizada a determinados grupos. Asimismo, se identifica discriminación interseccional porque convergieron distintos factores: género, pobreza y origen indígena. Esto demuestra cómo las desigualdades sociales pueden profundizar las violaciones a derechos humanos cuando el sistema de justicia actúa sin perspectiva de género ni enfoque de derechos humanos. Conclusión. Considero que el caso de Bárbara evidencia la necesidad de aplicar un enfoque integral de derechos humanos, criminología crítica y derecho penal humano para comprender las violencias que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad. También demuestra la importancia de construir litigios estratégicos con perspectiva de interseccionalidad, reconociendo cómo factores como género, pobreza, origen indígena y exclusión social incrementan las barreras de acceso a la justicia. Finalmente, es fundamental que las instituciones actúen con perspectiva de derechos humanos para prevenir la discriminación, evitar la revictimización y garantizar una reparación integral del daño a las víctimas. Por mi parte sería todo. Muy buenas noches y muchas gracias.